Y nuevamente buenos días, son las 7 de la mañana con 9 minutos y 28 de enero de 2026. Por favor, activa la campanita y suscríbete al canal y todo lo que haces siempre con lo demás. Estamos leyendo el libro El hombre en busca de sentido, que nos habla de, bueno, cómo él estaba tomando la vida en su internamiento en los campos y trató de escribir esto sin que fuera como que muy desviado a su punto de vista, sino que lo pudieran utilizar para mejorar y para el público en general. O sea, vamos a seguir escuchando. Es un tema súper interesante porque dice por aquí, no hay nada más atroz que el sinsentido. El sentido integra y articula nuestra vida. Un sufrimiento extremo no es insoportable solo porque duele, sino sobre todo porque es absurdo. Si pudiera ser investido de sentido, se transformaría en crecimiento, libertad interior, engrandecimiento. Esta edición especial de El hombre en busca de sentido reúne por primera vez una exclusiva del psicólogo en un campo de concentración, el conmovedor relato de Viktor Frankl sobre su experiencia como prisionero en los campos de concentración de la Alemania nazi, sincronización en Birkenwald. Las dos obras escritas junto después de haber sido liberado. Ambos textos, uno narrado en primera persona y el otro dramático, describen la existencia desnuda, desprovista de absolutamente todo salvo de la existencia misma. Bueno, entonces es la idea. ¿Qué es importante? Leer esto es una lectura eh, difícil, no está por el tema, pero al final, pues cuando cerremos la idea es, ¿qué te llevas bueno de esta lectura para el día de hoy? Y ayer una persona, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dijo que se lleva que ahorita tenemos la capacidad de decidir, de tomar el control y saber qué sentido le damos a nuestra vida, que él no podía en ese momento. Entonces, eso es la parte interesante. Vamos a seguir escuchando. Ay, oh my God, otra vez. Y no puede ser. Ya lo tenía listo. Pues igual el Michael Fennel. ¿Sí ven la Sí, pantalla? a la clásica también, ¿no? Todavía no. Ah, les voy a compartir la pantalla. Perdón, esto, Modo clásico. modo clásico. Listo. Cuando quieras leer, Yadi, si quieres, me dices y seguimos. Adelante. Entonces, vamos a empezar. Primera fase, internamiento en el campo. Además, creo que yo que esto, ¿Ya presentaste el libro? Ya. ya. Ah, perfecto. Ahí Y vamos. fíjense, lo que está diciendo el audio está unas páginas atrás, que es esto. Pero bueno, está difícil encontrar. Primera fase, internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la redacción de los reclusos a la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Ok. Estación de ferrocarril en Auschwitz. El síntoma característico, voy a abrir un poquito el tamaño de esto, fue mucho, pero bueno.
El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock, conmoción, puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días, con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre el equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte interior de las ventanillas por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzosos. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto, el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra que aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. ¡Hay un letrero que dice Auschwitz! Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz, ese nombre, evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los controles de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de la vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban esas señales. Imaginé caldazos con cuerpos colgados en una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin de la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinarán una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. Vestían trajes a rayas, también las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor, que en circunstancias resultaba grotesco, como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas. Me aferré a esta idea: estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. Quién sabe, quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferramos a una débil esperanza, e incluso frente a la evidencia, creemos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas son rosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos qué componían un grupo especial.
que era seleccionado para llevar de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaban oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por las SS. Metieron unas 1.500 personas en un barrancón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En 4 días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones, oí a un prisionero veterano encargado del barrancón regatear con un miembro del comité la recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de las tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente, como para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había un grupo que se disfrutaba, perdón, había un grupo que disfrutaba el aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por la SS. Los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. Bueno, de esta parte, la ilusión del indulto parece algo interesante. Y la pregunta sería, ¿crees que alguna vez has estado en esa ilusión del indulto? No necesariamente con ir a la muerte, sino con tener que pagar los impuestos o que te van a condonar el pago o que aunque comas esto no te va a hacer daño. No lo sé. Hola Paco, hola Nalau. Y seguimos. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados, de que no le cobrarían los impuestos, de que no tendría que pagar los intereses de la tarjeta, e imaginaba que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor, recupero la siguiente escena. Hasta esta tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas, las mujeres a un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial uno a uno. Me di cuenta de que corría el peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón, un escarmiento de que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable, que vestía soberbiamente. ¿Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje? El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda.
En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de las SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte, y la sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero le daban a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Le pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba a la chimenea, a unos cientos de metros, que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Ahí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad, pero no alcancé a entender bien sus palabras, hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero estoy anticipándome a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía no se esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltado por los guardias de las SS, con sus pesados fusiles listos para disparar. Recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección, fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de las SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas. Y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. No teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias. Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para ver quién quiere comentar sobre esta parte que leímos, el internamiento, y la segunda parte. Adelante, abran su micro, participen. Ayer votaron muchos por la participación, entonces vamos a la participación. No me digan que no van a participar.
Le voy a decir a Gemini, participa Gemini. Adelante, Sofía, gracias. Hola, Participando. hola, buenos días a todos. Buenos días. Justo entré minutitos antes de iniciar el libro, escuchando la última participación de Yadi. Y sí, es interesante cómo va narrando, ¿no? Todos los acontecimientos a detalle, no solamente de los hechos que transcurrieron, sino también de la forma en cómo él iba procesando todo lo que iba pasando a nivel psicológico, ¿no? Es interesante porque justamente no veían al principio, en la etapa de shock, no eran conscientes de toda la magnitud, ¿no? De lo horrible que estaban a punto de vivir, ¿no? Y es más, Víctor Frank, a pesar de tener la realidad, como él lo decía, ¿no? Eh, esto del indulto, ¿no? La ilusión del indulto era como una especie de esperanza prácticamente adquirida, ¿no? Que propio a pesar de la realidad, aún, y eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? A pesar de que vemos las cosas en un primer momento, ¿no? Terribles o al menos acontecen de esa manera. Hay una parte de nosotros que todavía se niega, hay una parte de nosotros que todavía mantiene la esperanza, que todavía desea sobrevivir, ¿no? Y eso es parte también del sentido de sobrevivencia, ¿no? Del sentido de seguir adelante, de no dejarnos, ¿no? Entonces, y es interesante y hasta tierno en cierto punto porque a pesar de que él le decía, tu amigo está ahí, ¿no? Señalando el humo, él no era consciente de exactamente qué le había pasado, ¿no? Y eso revela pues que llegaron precisamente despojados de todo conocimiento de qué exactamente iba a pasar con ellos, ¿no? Y eso les mantiene todavía con esperanza. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Sofía. Este, muy aclarador lo que describes. Este, sí, eso de la esperanza. Y yo creo que a veces, en esta actualidad, se nos dan momentos en los que tenemos que tener esa esperanza, pero ahorita les platico, Vicky, adelante. Gracias. Nada más un dato sí muy importante. Ayer fue el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 81 años, y yo sé que para muchos no es la primera vez que leemos o estamos en contacto con todo lo que sucedió hace 81 años, pero sigue siendo muy crudo. Entonces, hablo desde la perspectiva de la empatía. Esto fue hace menos de 100 años y tal vez solamente con mucho cariño, obviamente con mucha eh, retrospección, revisar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor que parecería normal, pero no lo es. Gracias. Sí, sí, Vicky, muchas gracias. De hecho, justo lo que les iba a comentar, bienvenida Lili Cervantes, Lili Ortiz, Sandra Hope. Está muy interesante todo esto. Es que no puedo dejar de pensar en Orsay cada vez que tengo a mis dos Lilis aquí. Ya me quiero ir a París nuevamente. Miren, yo les iba a platicar esto. Eh, las personas que en algún momento hemos sido privadas de la libertad, o sea, yo estuve en ese momento, sí estás pensando, todo va a salir bien, se va a calmar, me van a soltar, nos van a soltar, no nos van a hacer daño, y lo estás pensando en ese tiempo, ¿no? Este, y son casos muy particulares, digo, porque en México se está muy al el tema de los secuestros. Y el año pasado, les decía que en Culiacán, una ciudad del estado de Sinaloa, pues se habían tomado dos bandos de narcos, el lugar completo. Es que por ahí vivía el Chapo, ¿no? Entonces es la zona muy caliente. Y se habían tomado toda la ciudad para destruirse. Pero para generar más dinero, lo que hacían es que secuestraban a cientos de personas, pero cientos, porque había personas que habían salido y decían, no, es que estábamos ahí como 200 personas, y en otro lugar había otras 200 y 200 para hacer cobros rápidos de rescates, ¿no? Y que pudieran tener dinero ágil. Y ya, o sea, tener el dinero y los dejaban ir
por una cuestión logística, era mucho más fácil que ellos se fueran a deshacerse de esas personas. Entonces, es muy interesante ver esto porque ahí fue a nivel muy masivo. Lo que nos comentas del aniversario, no Sofía, mira qué coincidencia. Este, pero hay cosas que damos por hecho que son así y nos acostumbramos a vivir. Se empezó a cambiar cuando te robaban en la calle, te asaltaban, te quitaban la cartera, te llevaban al cajero para que sacaras el dinero, te quitaban todo. Se empezó a utilizar la frase, qué bueno que no te hicieron nada, pero se seguía manteniendo la agresión, esa agresión de confrontarte, asustarte y de quitarte las cosas, y eso está normalizado, y eso está muy mal que esté normalizado, ¿no? Ese es el punto. O sea, si algo le exprimimos esta lectura complicada, es ver qué cosa está ocurriendo, como dices ahorita, Vicky, que normalizamos y no deberíamos permitir, ¿no? Y pues sí, qué bueno que se llevaron al señor don Nicolás para empezar a aflojar más un estado donde se estaba como que cooptando parte de la libertad. Bueno, y seguimos en la parte siguiente, desinfección. Bueno, si alguien más quiere participar. Bueno, el libro se llama El hombre en busca de sentido. ¿Yo puedo, Mike? Sí, adelante ya, de usted pueda. Usted discúlpeme que hace rato, pero ya estaban aquí los de la lectura de las 7 de la morning. Adelante. Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitaron todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. ¿Esta parte no la habíamos leído ya, Mike? No, era parte Del prólogo. sí, sí, del prólogo, Ah, sí. ok. Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar, necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa. Primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad. La palabra más impresionante de la jerga de Lager. Mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto, se produjo un revuelco entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo, oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la anestesia de los baños. Allí, un hombre de la SS aguardaba que todos estuviéramos adentro. Luego dije, os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y, en todo caso, el braguero. Empiezo a contar ya. Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces, oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después, nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo.
A continuación, fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocimos unos a otros y mirábamos angustiados al techo, pero comprobábamos con gran alivio que de las duchas salía agua, agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban braguero le reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que, por su honor, personalmente colgaría de aquella viga y la señaló a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de la SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez, el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeábamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida. En el peor momento, durante un segundo o milésimo de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos, utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días, la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera de aproximadamente 2 por 2,5 metros dormían 9 hombres directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos correspondían 2 mantas. Lógicamente solo podíamos estar tendidos de costado, aprejutados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja. Combatía el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos.
aunque cubiertos de lodo. A pesar de que estaba prohibido, había otra opción bastante penosa para hacer una almohada: apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable: se lavan las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo. Y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos, sucias del trabajo en la tierra, no supuraban a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero, apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado: sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. ¿Lanzarse contra las alambradas? ¿Lanzarse contra las alambradas? Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión en la jerga del campo del método más frecuente de suicidio. Tocar la valla de alambre electrificada no resultaba tan difícil. En Auschwitz, decidir no lanzarse contra las alambradas no tenía sentido. No tenía sentido suicidarse, pues para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivían a las sucesivas selecciones. De ahí que la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdía el miedo a la muerte. Pasados los primeros días, se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído, con toda sinceridad, cuando la mañana siguiente a la primera noche de Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones, el doctor. Se refería al jefe de la sección médica de la SS. Mamá. Siente débil por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad.
un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de Barrancones, habían suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más joven y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SOS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir al trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizá tú. Me señaló y dijo, espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podrán estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencida ahora de que cualquiera en mi lugar había respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó, hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psiquiátrico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del Lager, se trata de una respuesta normal. Y como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Perfecto. Muchas gracias, Yadi. Pues ahora sí, levanten sus manos, abran sus micrófonos, rasúrese hasta que sea con un vidrio. Discúlpeme, pero bueno, ya terminamos. Voy a tomar la foto. Estamos esperando sus participaciones. Les mando una foto, aunque yo la tengo ya tomada acá. Al ratito la ponemos en el grupo de WhatsApp. Muy bien, la foto la tomo a la 1, a las 2, otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. Eso, muy bien. Sí, está mejor esta foto. Vamos pues, no se queden con las ganas de participar. La parte más importante de este grupo es que participamos y con eso vamos eh, aprendiendo de los demás, entendiendo diferentes puntos de vista y perspectivas, y eso es lo valioso. Cuéntenos. Yo veo caras así como que dudosas, pero que sí quieren. Sí, ya te vi que quieres participar. Sí, Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. está muy pesada. Sí, Sí. esa frase mueve cada fibra de mi cuerpo y creo que siempre es importante despertar, ahora que, bueno, no estoy leyendo de hábitos, pero es uno de los hábitos que siempre ah, practico todas las mañanas, es tener una razón
por qué agradecer, aunque no haya pasado. Entonces, es parte del moverte con una intención y con un significado a tu vida, sin importar la etapa en la que estés, para algunos más difícil, para otros súper más difícil, para otros solamente desde el punto de agradecimiento, pero siempre eso, ¿no? El tener una razón para siempre seguir. Entonces me quedo con eso hoy. Qué bueno, me gusta mucho, Vicky, gracias. O sea, sacarle la parte positiva, ¿no? O sea, ya tenemos una razón por la cual estamos aquí. Seguramente cada quien tiene ya definido cuál es su razón de ser, su ikigai, su propósito en la vida. Están trabajando en su yo trascendente, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más? Cuéntenos. Eh, de esto se trata el libro, de ponerle sentido, de tener una razón. Para no decir, es que como no tengo ninguna razón que perder, pues entonces me pierdo. Ya. Bueno, yo les voy a recordar que en la universidad a nosotros nos decían, si ustedes no participan en esta clase de debate, era de filosofía, antropología social y de denso, pierde el 60% de su calificación, que es el de la participación. Entonces no podías no participar, porque te mandaban al ya tienes 4 de calificación, ¿cómo le haces? No, era el 40%. Entonces solo podías sacar 6, pero el 6 era reprobatorio, no era aprobatorio. Entonces, bueno, les dejo con esta lectura. Me quedo también con la frase de Vicky, con la idea. Esa, yo sí tengo una razón y por tanto no la voy a perder, ni me voy a perder a mí, y voy a hacer que esa razón me mantenga todos los días haciendo esto, ¿no? Juntándome con ustedes, aprender, hacer que otras personas crezcan en diferentes áreas. Y les agradezco mucho que estén aquí, que tengan muy bonito miércoles, muy razonable y razonado y con una gran razón de la que estén aquí. Yo creo que sí. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Ya saben, hay una sesión hoy a las 6 de la tarde, solo esta semana, para aprender a hacer el protocolo de cierre del día y de la semana. Entonces, aprovechen esto, nos vemos. Y quien quiera empezar con la meditación, introspección y mindfulness de la mañana, eso es muy bueno porque te hace ver que estas lecturas, que es difícil el tema, demandante, pero es también algo que tenemos enfrente, y cómo lo tomamos con esta resiliencia y y el trabajo que le hemos hecho a nuestra persona en crecimiento personal, en conocer nuestro propósito, en las actitudes, en los hábitos positivos, en cómo separarme de las cosas, hacerme un poquito atrás, tomar perspectiva y darle el valor que significa en esta parte histórica, y también cómo se viven ahora esas cosas por las cuales nos acostumbramos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, que tengan muy bonitos días. Ya los dejo ir a trabajar, que se ocupa facturar. Buen día, buen negocio. Nos vemos en la tarde o a las 5 de la mañana. Buen día, muchas gracias. Chao, chao.